Estamos de vuelta en Agenda Económica AM y vamos a hablar de recomendaciones a la hora de elegir el multifondo de la cotización previsional. Para conocer algunos de estos consejos, estamos a esta hora de la mañana con Bernardita Infante, que es consultora previsional de Alfredo Cruz y compañía. Bernardita, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Hola, buenos días. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bernardita, los multifondos cerraron el 2025 con la mejor rentabilidad en 6 años. ¿Cómo pueden elegir bien las personas a la hora de tener que tomar esta decisión? A ver, siempre la recomendación es elegir de acuerdo a nuestro perfil de riesgo y nuestro horizonte de inversión. Esas siempre son las recomendaciones que han tenido los multifondos. En el fondo, si nos queda poco tiempo para pensionarnos, no arriesgarnos en fondos de pensiones que puedan tener mucha volatilidad, ¿ya? Es decir, si estamos a poco tiempo de liquidar nuestros fondos a través de una pensión, ya sea en retiro programado o en renta vitalicia, siempre la idea es estar en multifondos que no pongan en riesgo esa futura pensión y que no vayan a sufrir caídas importantes a la hora en que esos fondos vayan a ser liquidados a través de la pensión. Pero si estamos en una etapa de acumulación o una etapa en que estamos partiendo nuestra vida laboral, siempre la recomendación va a ser tomar un poquito más de riesgo, porque de hecho los fondos al principio de la vida laboral son más pequeños, son los fondos que están construyéndose, por lo tanto tenemos que aprovechar la rentabilidad para ir construyendo ese patrimonio previsional. Esa es como la recomendación base y ha sido la recomendación de todos los expertos en fondos de pensión. ¿Y cuáles son los principales errores que suelen cometer las personas a la hora de decidir en qué multifondo estar? Pensando en la experiencia de ustedes, qué es lo que han observado y también información que pueda hacerle útil a alguna persona que esté en el marco de tomar una decisión de este tipo para no cometer ese tipo de errores. A ver, el principal error que cometen las personas es un poco irse a los fondos que no tienen nada que ver con su horizonte de inversión. Por ejemplo, si una persona está a pocos años de pensionarse, no es recomendable tal vez que esté en un fondo de pensiones de riesgo como el fondo de pensiones A o B, ¿ya? Fundamentalmente el B, que es donde se pueden ir todavía las personas que tienen más de 50 años si son mujeres o más de 55 años si son hombres. Se van a estos tipos de fondos y estos tipos de fondos obviamente los últimos años, como decías tú, han tenido súper buena rentabilidad y las personas que se han cambiado ahí han tenido también un buen comportamiento en su capital, digamos, en su cuenta. Pero eso tiene aparejado un riesgo que es que si los fondos de pensiones empiezan a bajar, no van a tener el tiempo suficiente para recuperar esa baja antes de que tengan que utilizar estos fondos como pensión. De todas maneras, quiero hacer un paréntesis ahí, no estamos obligados a pensionarnos a la edad de 60 o 65 años, podemos posponer la decisión. Incluso hay personas que durante la época en que los fondos de pensiones bajaron fuertemente, tuvieron que posponer esta decisión de pensión hasta que los fondos subieran, justamente porque no estaban ubicados en el fondo de pensiones que les correspondía de acuerdo a su horizonte de inversión. ¿Ya? Entonces, esa es como la recomendación. ¿Y o por qué es tan importante entonces, para reforzar en este punto, por qué es tan importante tener una estrategia a largo plazo y cómo pueden hacer las personas? ¿Qué información o datos deberían tener en cuenta antes entonces de tomar una decisión? En primer lugar, tener claro que si son personas que están a menos de 10 años de pensionarse, que son las personas que tienen que estar más atentas al multifondo que van a elegir. El día de mañana los fondos generacionales van a asignarnos de acuerdo automáticamente y eso va a aliviar un poco esta decisión. Pero aquí a abril del 2027, en que todavía las personas pueden tomar la decisión de elegir el multifondo, tienen que pensar en que van a hacer una liquidez de ese fondo. Entonces tienen que estar atentos a cómo ha sido el comportamiento del fondo y cómo piensan o creen o visualizan que va a tener, que va a ser el comportamiento de ese fondo de aquí a que se pensione o de aquí a un año más en que van a empezar a funcionar, a operar los fondos generacionales y nos van a incorporar el fondo generacional que nos corresponde de acuerdo a nuestro tramo etario. Y al riesgo que tenemos que tomar para no poner
valga la redundancia, en riesgo nuestros fondos de pensiones. Por lo tanto, en este año que nos quedan, donde podemos elegir fondos de pensiones, estar atentos a que si estamos prontos a pensionarnos, elegir fondos que no sean de alto riesgo, es decir, tal vez tener mucho cuidado con el fondo B, que ha tenido un súper buen comportamiento, estamos de acuerdo, el año 2025 fue un año de muy buen comportamiento para los fondos de renta variable, pero eso no significa que pueda repetirse o sustentarse en el tiempo, ¿ya? Las señales dicen que sí, pero tenemos que estar atentos también a que estos fondos, si sufren algún estancamiento o alguna baja, eso va a traer consecuencias en nuestra pensión si es que estamos prontos a pensionar. De todas maneras, como te digo, quiero reforzar que a partir de abril del 2027 ya deberíamos estar operando con fondos generacionales, y ahí las personas que estén prontos a pensionarse seguramente van a estar en fondos generacionales de bajo riesgo. Claro, ahí con la implementación de los fondos generacionales, entonces las personas ya no van a poder elegir, sino que van a ser asignadas a uno de estos multifondos según el rango etario. Quiero preguntarle cómo ven ese cambio en la reforma de pensiones. ¿Tienen reparos al respecto o les parece una buena medida que se implemente fondos generacionales? Mira, tenemos un pensamiento compartido entre apoyar y cuestionar un poquitito el tema de los fondos generacionales. Apoyamos porque hay una cifra que es contundente, que es casi que el 48% de las personas no elige fondo, más que no elige fondo, está en el fondo por defecto. Es decir, no se preocupa de elegir fondo de pensiones y está en fondo por defecto. 48% es casi la mitad de los afiliados al sistema previsional. Pero el otro 52% sí ha elegido multifondo. Por lo tanto, hay una preocupación por generar o estar encima de un movimiento de cambios de fondo, ¿ya? Y por ese lado hay personas que les hace ruido estar en un fondo generacional de bajo riesgo cuando ellos quieren, en este minuto de la vida, en donde han acumulado un capital importante y están prontos a hacerlo, digamos, a liquidarlo a través de una pensión, les interesa sacarle provecho a ese capital. Y por lo tanto, si visualizan que tal vez los instrumentos de renta variable puedan tener un mejor comportamiento, quieran estar en un fondo generacional de más alto riesgo o con más participación en renta variable. Por lo tanto, claro, para las personas que no se preocupan y no han elegido nunca y están en el fondo por defecto, por decirlo así, más que no se preocupen, sino que están en el fondo por defecto, está bien tener fondos generacionales que los vayan cambiando de acuerdo a su tramo etario. Pero para las personas que sí quieren sacarle, que sí se ocupan del tema y quieren sacarle provecho a la rentabilidad, tal vez tener un fondo generacional opcional para que ellos puedan optar por ciertas alternativas de mayor riesgo, tal vez no como existe ahora, que se pueden ir a un fondo B, debiendo estar en un fondo D, pero que puedan ir jugando tal vez con dos fondos generacionales hacia arriba, en términos de hacia arriba me refiero a con mayor rentabilidad, que claro, es lo que le corresponde por defecto, para poder sacarle provecho a los últimos años de rentabilidad antes que tengan que hacer efectiva su pensión. Perfecto. Bernardita Infante, consultora previsional de Alfredo Cruz y compañía, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Que esté muy bien. Gracias a ustedes.